ignición por descarga. Yo lo quería anotar por descarga del capacitor, y acá voy a poner entre paréntesis la palabra condensador, porque va a aparecer de las dos maneras, y acá es al revés, es por... Sí, ignición, bueno, che, descarga transistorizada. ¿Sí? Transistor control ignition. Bien. Ahora, la gran diferencia entre estos dos puntos, y es al que nosotros nos vamos a abocar, es que tenemos que saber qué es un transistor y tenemos que saber qué es un capacitor. ¿Sí? El capacitor es algo que va almacenando corriente y la descarga cuando hace su puesta a masa. ¿Sí? Es decir, libera en determinada cuestión y momento una gran cantidad de energía que fue acumulando hacia un punto específico. En este caso masa, porque la bujía está en el motor y pasa obviamente a través de una bobina de alta previamente y ahí... Pero bueno, primero vamos a hablar del CDI y después vamos a ir a la bobina de alta. Entonces, es un capacitor que se puede cargar con voltaje alterno, ¿sí? Con señales de pulso. ¿Entonces almacena corriente alterna? Sí, almacena corriente alterna, ¿sí? Pero lo importante no es que lo almacene, sino que lo descargue por masa cuando la señal se lo indique. Pero sí, el capacitor básicamente es eso, un componente eléctrico. De hecho, si quieren, pues también lo había anotado para que... Ponemos eso, el capacitor es un componente. Vamos a recurrir a esta explicación. Es un dispositivo electrónico que se utiliza para almacenar energía, ¿sí? O carga eléctrica en un campo electromagnético interno, ¿sí? Lo mismo parecido a lo que es una bobina. Ahora, eso es el capacitor. Y el transistor Es un depósito. Sí, lo repito, porque es un dispositivo eléctrico que se utiliza para almacenar energía, entre paréntesis, carga eléctrica, en un campo interno, básicamente. Es decir, tiene una bobina adentro, o varias bobinas, ¿sí? ¿Sí? Esto es un capacitor. ¿Sí? Tiene una entrada y una salida. ¿Saben dónde hay capacitores? Los ventiladores. En los ventiladores y en los tubos de luz más viejos. ¿Qué es lo que se le enchufa al tubo de luz viejo al costado para que funcione? El arrancador. Eso es un... Sí, el arrancador. ¿Qué es el arrancador, Seba? No tengo idea, yo no Bueno, sé nunca. yo estaba diciendo que era un capacitor. Entonces, vos le podés decir arrancador, pero justo estaba explicando por qué tiene lo que tiene. El Renault también tiene, y en algunas motos también vamos a encontrar capacitores. ¿Sí? Yo ya les mostré que arriba en un regulador de voltaje de un RX 150 hay un capacitor dando vuelta, y eso es para almacenar energía y redirigirla de manera uniforme, que no haya baches entre pico y pico. Pero digamos, esto se energiza y en un punto determinado se descarga, ¿sí? Ahora, ¿por qué se descarga y cuándo? Se lo va a decir el conjunto que es el CDI. ¿Sí? El CDI adentro tiene fuente de diodo, tiene resistencia, nosotros no vamos a investigar qué hay adentro. Sí, cristores, transistores. No sé cómo se apaga el teléfono, voy a pegar un masazo. No. Arrancador, decir. Arrancador. El tema es el siguiente, lo voy a explicar de esta manera. No dije lo que era transistor para empezar la explicación principal. Tengo una preguntita antes. Sí. El capacitor necesita energía para poder almacenar, claro. No es como la batería que ya tiene. No.
Esto necesita obviamente un pulso. Capta energía. Exacto. Por lo general, digamos, este tipo es de corriente alterna. O sea, almacena a través de picos, ¿sí?, de voltaje, almacena y en un punto determinado la descarga hacia la bobina de alta y luego hacia la bujía. Pero el transistor básicamente dice ser, es un dispositivo, vamos a anotarlo acá, dispositivo semiconductor. ¿Se acuerdan que Carlos le dijo que un dispositivo semiconductor es dependiendo dispositivo? ¿Qué es el capacitor? No, este es el transistor. Transistor. Dispositivo semiconductor que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Esa es la base de lo que es un transistor. Veo que estás anotando mucho, me encanta. Ah, mirá, le robaste la lapicera al pibe, tomá, yo te doy una. De corriente eléctrica. No llega. Vuelvo a decirlo. Es un dispositivo semiconductor que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica. Es decir, este dispositivo, al igual que el diodo, dependiendo de cómo yo lo utilice y cuándo, me va a dejar descargar corriente o dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente, ¿sí? Pero se lo vamos a indicar nosotros cuándo es. ¿Y de qué manera hace la moto más analógica estas interpretaciones? Bien, en particular por dos cuestiones. Vos tenemos el volante magnético, ¿sí?, que está girando a 1000 RPM. Acá tenemos una leva, ¿sí?, y acá tenemos lo que nosotros llamamos un captor, ¿sí? Un captor es Los dos redirigen energía. O sea, uno de forma uniforme, que es un capacitor, y el transistor también. La única que varía es cómo le llega. cómo distribuyen en realidad. Uno distribuye a través de la masa, ¿sí? Cuando se le corta una fase, descarga por la salida que tiene, y el otro tiene una salida especializada para la descarga. O sea, se dice básicamente que este CDI puede alimentarse con voltaje alterno y este va a necesitar voltaje continuo para que el transistor pueda ser utilizado como flujo de la energía que recibe de el pulso del volante con el electroimán, que es un captor. Yo ya les dije que en el IBR teníamos dos motos el otro día. Una con CDI, que había un cable rojo con negro que llegaba directamente desde el volante magnético. En realidad, esto vamos a hacerlo así, esto es un bobinado, ¿no?